Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Al compartir esta hermosa palabra, pido que tu Espíritu Santo sea el dador, Padre, de esa palabra preciosa, para que podamos ser reconfortados en ella y podamos vivir conforme tus propósitos para bendición. Gracias por cada una de las personas aquí presentes. Les bendigo sus vidas, sus hogares. Todo lo que emprendan, Señor, sea de bendición, de acuerdo a tu preciosa palabra, conforme tus mandamientos para sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Antes de meditar en esta palabra, quiero dar un saludo a las personas que nos están viendo a través del internet. Qué bueno saber que hay personas que nos reportan su sintonía en diferentes lugares. En España está nuestro hermano Felipe Landines. Igualmente tuvimos a Jennifer Díaz, ella vive en Australia y nos sintoniza normalmente cuando transmitimos desde este lugar los viernes, que ya es más asequible para ella. Pero damos gracias a Dios por cada persona. Al pastor Jairo Orjuela lo llevamos en nuestro corazón. En Miami, en Orlando, Florida, a mis hermanos Oman y Guillermo, Aurora. Qué bueno saber que están con nosotros también. Esta mañana quiero que meditemos acerca de el Padre conoce al Hijo. Y esta historia que hemos leído está precedida de 2 hermosas historias o parábolas que da el Señor a sus discípulos y a los que le estaban oyendo. Una de ellas era la parábola de la oveja perdida. Un pastor que tenía 100 ovejas, y dice la Escritura que cada día las contaba, pero en una ocasión del conteo se dio cuenta que le faltaba una oveja. Y dice la Escritura que dejó las 99 en el aprisco y se fue por las montañas y la encontró. Y describía esta mañana, como lo decía el cantante Manuel Bonilla, diciendo: la encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y la llevó al redil. Y dice la Escritura, o dice esta canción, la expresión: todavía hay ovejas que rabundas van, o errantes van por el mundo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón.
Esta misma historia se repite todos los días. Todavía hay ovejas que se salen del redil. Y la otra parábola es la parábola de la moneda perdida, hablando de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una moneda de mucho valor. Y dice la parábola: no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La historia de esta porción de San Lucas capítulo 15 nos hace pensar, y siempre va en torno a un hijo que desobedece a su padre. El mundo muchas veces hace que como hijos nos olvidemos de los consejos de nuestros padres. Los consejos de nuestros padres siempre serán de bendición. Pero el padre sabe que los consejos y las exhortaciones que ha dado al hijo, a ese hijo que se olvida, le harán reflexionar y le harán volver en sí. Eso lo sabe el padre. ¿Saben por qué? Porque el padre, el verdadero padre, conoce a su hijo. El verdadero padre conoce a su hijo. Y en esta historia, normalmente nos damos cuenta que gira en derredor de un hijo, como dije, desobediente y rebelde, que aunque es un buen punto de atención para hablar de esta porción bíblica, la más importante en cuanto al hecho de que aquel joven sale de su casa y se va. Podríamos decir, es un hecho muy importante. Pero quiero que veamos esta porción desde la perspectiva del padre, ese padre amoroso, ese padre que de hecho se relaciona con la historia de las dos parábolas anteriores, de la oveja perdida y de la dracma perdida. Pero un padre que conoce a su hijo. La historia dice la palabra del Señor que comienza con un padre que tenía 2 hijos. El menor pidió la parte de la herencia que le correspondía. Podríamos pensar, ¿qué motiva al hijo a pedir su herencia? ¿Por qué pide la herencia? Podemos pensar que aquel joven ya no estaba de acuerdo con las reglas de su padre. Ya las reglas de su padre de aquella época, podría decir, esas reglas que tiene mi padre ya son del siglo pasado. Ya no van conmigo. No está de acuerdo con esas reglas que el padre ha establecido. Y no está dispuesto este joven a someterse a vivir con esas reglas. Pero el padre también ha sido claro que mientras esté en casa, el joven tiene que vivir de acuerdo a las normas y a las reglas establecidas. Las reglas que establece el padre no son apreciadas por el hijo, no las quiere. Entonces, prefiere decir: Padre, dame lo que me corresponde, dame la herencia que me corresponde.
Este hijo se da cuenta definitivamente de que su padre no va a permitir que él viva desordenadamente y que continúe con ese desorden en su casa. Y aquel joven, entonces, al ver que el padre no va a ceder a muchas cosas que el hijo exige, entonces solicita su herencia para irse. Le dice: dame la herencia. Y él quiere irse no cerca, él quiere irse lo más lejos que pueda vivir. Dice: me voy a ir lo más lejos que yo pueda vivir. Y de acuerdo con la visión, podemos, de aquel joven, dice la Escritura, que se va juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero obviamente el padre se va dando cuenta cuando su hijo se aleja. Y mientras esto ocurre, mientras su hijo va ubicándose en una población lejana, el padre que narra, el padre que describe esta hermosa historia, es un padre amoroso y es un padre tierno. Mientras él se va, mientras él va buscando un lugar donde quedarse, donde vivir, su padre comienza a hacer una labor hermosa porque conoce a su hijo. Lo primero que hace el padre es entender que ese hijo definitivamente no le gusta vivir con vestiduras sucias, con vestiduras harapientas, y que él como padre sabe los principios que colocó en su hijo. Y entonces, inmediatamente el padre va a una tienda y pide el mejor vestido para su hijo. Y dice: deme un vestido. Y lleva ese vestido a su casa y lo tiene listo, porque ese padre conoce a su hijo que se ha ido lejos. Podríamos pensar que mientras aquel padre, con mucho dolor, pero con mucha esperanza, mandaba o compraba este vestido, decía: este hijo va a regresar. Mientras tanto, su hijo empieza a malgastar el dinero de la herencia, empieza a despilfarrar el dinero, lo malgasta, se prostituye, empieza a manchar el nombre de su padre. Los judíos se conocían por el nombre del padre. Decían, por ejemplo: este es hijo de Abraham, este es hijo de Isaac, este es hijo de Jacob, este es hijo de los profetas. Y así se distinguían. Pero él no tenía cuidado en malgastar el dinero, porque precisamente se había ido a una provincia lejana, muy lejos, y malgastaba su dinero. Pero mientras esto, su padre mandó confeccionar otro vestido. Y entonces el que lo fabricaba le dijo: qué bueno que mande fabricar o diseñar un vestido para su hijo, se lo merece. Porque se refería al que se había quedado en casa. El uno se fue lejos, pero el otro se quedó. Y entonces el padre le dice al sastre: no,
este vestido no es para mi hijo que está conmigo, este vestido es para mi hijo que se ha ido lejos, porque yo conozco a mi hijo. Dice la Escritura que el padre comenzó cada tarde, cada mañana, miraba a lo lejos, después de que había pasado el tiempo, observaba a ver si su hijo podía venir. Todas las tardes se sentaba en el patio para orar y dar gracias y esperar con paciencia el retorno de su hijo. Él como padre quería ver y ser el primero de ver a su hijo. No quería que nadie le diera la noticia. Él quería ser el primero. Él quería saber cómo iba a ser ese hermoso encuentro. Y cuando miraba a lo lejos, no veía venir a sus hijos. Pero dice la palabra del Señor que mientras tanto esto pasaba, aquel hijo malgastó definitivamente todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hambre empieza a experimentar este hijo. Pero el padre decía: yo espero a mi hijo, en algún momento ha de aparecer. Y entre tanto esto ocurría, él va al joyero y le dice: prepárame un anillo bien hermoso, porque quiero dárselo a mi hijo. A mi hijo, él va a recibir un anillo. Y entonces el joyero le dice: qué buen premio le das a tu hijo que queda en casa. Pero el padre le dice: no es para mi hijo que está en casa, es para mi hijo que se ha ido, porque él va a regresar. Yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hijo, y por eso voy a prepararle un anillo para colocárselo en su mano, para cuando él venga pueda recibir esta hermosa recompensa por haber reconocido que tiene un padre que le ama. Y mientras tanto aquel hijo, dice la Escritura, empieza a experimentar hambre, un hambre muy tremenda, no solamente porque escaseaba el trabajo, no solamente porque escaseaba el alimento, sino porque en la región donde él se había ido, a ese lugar apartado donde él se había ido, vino una gran hambre en esa provincia, dice la Escritura. Y empieza a buscar sus amigos con los cuales había malgastado todo, y no encuentra una respuesta en ellos, algo favorable. Es que cuando están los amigos, entre comillas, tenemos todo, la cobertura de nuestros amigos. Cuando tenemos el dinero para gastarle a los amigos, entonces todos los amigos están cerca. Pero él fue y buscó entre sus amigos y no encontró respuesta favorable. No encontró una respuesta acertada. Él empieza a buscar la provisión y empieza a darse cuenta definitivamente lo que dice el refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y mientras esto él pensaba, buscando la manera de suplir su hambre, el padre está en la tienda del mejor de los zapateros de aquella época, diciéndole: quiero un par o unos pares de zapatos para mi hijo, porque él los merece.
Y el zapatero le dije, qué bueno que puedas galardonar al hijo que está contigo, porque el otro se fue, el vagamundo ese se fue. Y el padre le dice, es que los zapatos no son para el hijo que está conmigo, los zapatos son para mi hijo que está lejos, porque cuando venga quiero darle un buen calzado. Porque yo conozco a mi hijo. ¿Sabe, hermanos? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él sabe por qué le recibimos. Él sabe por qué entregamos nuestra vida a Él. Pero qué lamentable es pensar que así como dice la canción, todavía se repite la historia. Todavía hay ovejas, todavía hay creyentes que se salen del redil, que se van a experimentar en el mundo y encuentran diferentes dificultades, malgastan la provisión de Dios. ¿Saben que en casa del Padre siempre habrá manjares? Yo puedo decir, hermano, que mientras le he servido al Señor he encontrado siempre refrigerio para mi vida y mi corazón, porque tengo un Padre muy amoroso y muy tierno que siempre está pendiente de mí. Y no lo dudo que también esté pendiente de ti, si tú eres hijo de Dios. Aleluya. Tenemos un gran Padre, un Padre que es tan amoroso, tan tierno, que se despojó de lo más preciado que Él tenía para darlo como ejemplo a nuestra vida. Ejemplo de lealtad y de fidelidad, ejemplo de amor fue Jesucristo. Y entregó a su único Hijo para que comprendiésemos que junto con Él podíamos ser herederos. Porque cuando Cristo fue a la cruz, dice la palabra, Él no se quedó en la cruz, Él fue sepultado en una tumba, pero no se quedó en la tumba, Él resucitó para que nosotros también pudiésemos vencer la muerte y el dolor. ¿Y sabe quiénes están en la muerte? Aquellos que están sin Cristo. Porque muchos se han apartado, muchos se han ido lejos del Señor, muchos se han ido buscando el anonimato, donde nadie les conozca, donde nadie lo conozca, para que puedan hacer todo lo que puedan hacer, lo que desean hacer con su herencia, con la herencia del Padre, y la malgastan, conociendo al Creador, conociendo el amor del Padre, la malgastan, pero dice la Escritura que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Gloria sea al Señor. Mientras el Hijo empezó a sentir esa gran hambre, el Padre le dice a sus trabajadores, por favor, este becerrito, quiero que me lo alimenten bien. Bien alimentadito, por favor. Manténgamelo bien alimentado. Denle en doble porción. Porque este corderito, cuando venga mi hijo, vamos a hacer un gran banquete. Y los siervos dijeron, pero ¿cómo así? El banquete debería ser para su hijo que está aquí con usted. Pero el padre dijo, van a hacerlo porque es mi hijo y yo le conozco. Y qué tremendo, mi hermano, pensar que definitivamente en la casa del Padre siempre vamos a encontrar provisión, el alimento, la bendición. Y cuando nosotros entendemos esta palabra, sabemos que los que estamos en Cristo siempre disfrutaremos de manjares preciosos para deleitarnos en el Señor. Pero aquel hijo que se había ido lejos
aquel hijo que se había ido, que había desperdiciado sus bienes, que había malgastado todo, estaba padeciendo de hambre y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos.